Juan Manuel Blanes, el pintor de la patria. Joaquín Torres García, el que creó una corriente propia. Pedro Figari, el que capturó al candombe en el lienzo. Carlos Federico Sáez, que retrató el 900 antes de morir con tan solo 22 años. Las lunas de José Cúneo. La oscuridad de Luis Solari. La luminosidad de Petrona Viera. Los colores y la gente de a pie de Rafael Barradas. Las acuarelas de Raúl Javier Cabrera, Cabrerita, que pasó 30 años de su vida en instituciones psiquiátricas y nunca dejó el pincel. Los grabados de denuncia de Antonio Frasconi y Leonilda González. En fin, los maestros de la pintura uruguaya. Así, Maestros de la Pintura Uruguaya se titula una colección de 10 volúmenes realizados por Ediciones de la Banda Oriental en conjunto con el Museo Nacional de Artes Visuales. Con la curaduría de Fidel Esclavo, cada fascículo está dedicado a uno de esos protagonistas de la pintura nacional, con reproducciones de alta calidad de un conjunto de sus obras y con textos del investigador, crítico de arte y poeta Pablo Tiago Roca, que aportan contexto, datos biográficos, herramientas de análisis para quienes quieran apreciar mejor lo que están viendo y disfrutando. Es, en síntesis, una colección para destacar y además limitada. Se imprimen 10.000 ejemplares, ni uno más ni uno menos. Ustedes quizás ya han escuchado algo de la promoción. Bueno, en los próximos minutos vamos a profundizar en este proyecto que cuenta con el auspicio de En Perspectiva y Radio Mundo. Y para eso recibimos a dos invitados. Alcides Abella, lo conocen bien, director de Ediciones de la Banda Oriental. Buen día, Alcides. Buen día. Bien. Dentro de poco tendremos que volver a los concursos de cuentos, ¿eh? Es hora. Ya volverás a tu condición de jurado. Bueno, y también nos acompaña Pablo Tiago Roca, que, decíamos, es autor de los textos en esta colección, director, por otra parte, del Museo Figari. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Emiliano. Empecemos, si les parece, por lo básico, la pregunta más elemental. ¿Por qué decidieron meterse en un proyecto como este, hacer una colección de este tipo? ¿Alcides? ¿Por qué nos embarcamos en ese proyecto? Es una muy buena pregunta porque no lo tengo tan claro, digamos. Quizás de alguna manera, digamos, responde a algo fundamental que está en la médula de Banda Oriental. Es decir, Banda Oriental es una editorial creada por un grupo de 12, 14 jóvenes hace 65 años, que decidieron crear una editorial que fuera reflejando lo que era la vida del país, nuestra economía, nuestra literatura, nuestra sociedad, nuestro lenguaje, es decir, todos los temas propios de nosotros. Era como mirar hacia adentro del Uruguay, cosa que en aquel momento era importante. De alguna manera, en ese mirar hacia adentro hemos transitado todos esos temas que dije recién, pero nos quedaba de alguna manera la pintura como un debe, sobre todo porque no es nada sencillo hacer obras de pintura por la reproducción. Hay que hacer reproducciones de todo color, a página entera, en muy buen papel, eso realmente es muy costoso, no es fácil, y eso nos demoró. Sí tuvimos un antecedente muy lindo, que fue hace un tiempo un trabajo crítico con Gabriel Pelufo, que es Historia de la Pintura Uruguaya, pero nos quedaba algo más arriesgado y más popular y de mayor dimensión. Entonces nos tiramos al agua y nos embarcamos en esto de hacer maestros de la pintura uruguaya, que son, como decías tú, 10 propuestas, 10 pintores plásticos fundamentales en la vida del país, y, fiel a lo que dije de Banda Oriental, son de alguna manera, más allá de lo que la parte crítica, que eso obviamente es del propio que se ocupe Tiago, él sabe, yo no, pero más allá de eso, que también nuestra pintura refleja cómo somos. En nuestra pintura nos refleja en nuestra historia, en nuestra forma de ser, en nuestra sociedad, desde Blanes y ese momento histórico del país que se iba consolidando esa sociedad,
Bueno, decías tú recién, Emiliano, Figari, cómo no reconocerse en esa pintura, pero también de repente reconocernos en la frescura inocente de una Petronaviera, por ejemplo, o hablando de mujeres, o esa cosa poco dramática de Leonilda González. Es decir, yo creo que también la pintura es un reflejo de cómo somos nosotros. Eso es lo que yo siento cuando entro al Museo de Artes Visuales, siempre muchas tardes solo, camino por ahí y realmente que me disfruto con reencontrarme algo que es propio de nosotros. Acabas de mencionar a otro actor, a otro protagonista del proyecto, el Museo Nacional de Artes Visuales. ¿Por qué? ¿Cómo se dio esa alianza? Claro, digamos, entre las dificultades técnicas que existe para, no solamente es imprimir en buen papel, en un formato grande, además las pinturas, esta es una colección que es eminentemente gráfica, tiene textos que justamente preparó Tiago que complementan esas imágenes. Era fundamental tener la fotografía, decirlo de alguna manera, de cada autor y seleccionar de ahí. Entonces fue fundamental, y aquí sí podemos sentirnos orgullosos de que el Museo Nacional de Artes Visuales, ahí en el Parque Rodó, está a mano y es gratis, que el museo posea un acervo formidable de digitalización de todas esas pinturas. Entonces ese fue un momento, cuando comprobamos que teníamos todo digitalizado, algunas hubo que salir a buscar afuera, hablar con los propios familiares de esos pintores, hasta Solari en Río Negro, por ejemplo, tuvimos que ir a buscar. Pero, digamos, saber que teníamos todo ese material ya digitalizado, ya las imágenes prontas para reproducir, le permitió a Fidel Esclavo empezar a hacer la tarea de curaduría, seleccionar lo que iba a ir. Pero el museo cumple un rol fundamental. Sigo planteando preguntas, no sé si para Alcide, para Pablo. ¿Cómo se eligió a los autores, a las firmas? Porque el objetivo quedó claro recién, pero... Sí, aquí sí contesto yo porque ya me saco las ganas de felicitar a tanto a Fidel Esclavo. Bueno, Fidel Esclavo es un gráfico muy reconocido, es un brillante cartulista, brillante artista plástico. Incluso el propio Museo de Artes Visuales acaba de editar un libro muy gordo sobre su obra, sobre su última exposición. Fidel tiene una larga trayectoria como plástico, también como gráfico, y desde hace más o menos 25 años es el cartulista de Banda Oriental, con propuestas muy lindas, muy arriesgadas. A veces no se entiende bien por qué lado va, vamos a decirlo, a veces tan sutil es la gráfica, la pinturita, que a veces, pero no, es original, sutil, sagaz, y de alguna manera, ya que teníamos esa relación, le dijimos, ¿y qué pasa si te metés en todo el archivo ese gigantesco y empezás a desbrozar? Y bueno, se lo hizo, se metió y fue haciendo la curaduría, fue seleccionando todo lo que era posible incluir en estas 50 páginas, que es lo que tiene cada fascículo, cada libro, fascículo y demás. Pero estaba el desafío ese de elegir a los 10, 11 artistas, ¿no? Sí, cuando Alcides me invita a participar, ya estaba el team completo. Que son 11, no son 10. Claro. Porque hay uno que son 10 libros, pero son 11. Hay un número doble que comparte Antonio Frasconi y Leonilda. Es decir, ya estaba hecha esa selección. Es una selección. Seguramente podría haber otras. De cualquier manera, me parece que es una buena selección, una importante, un corte importante. Y además, a mí, debo confesarlo, Alcides me compró al incluir, Fidel en realidad, al incluir a Cabrerita, que es uno de mis puntos débiles. ¿Por qué? Ya que estás, expliquemos eso. Detengámonos en uno de los nombres. Y bueno, yo trabajé mucho tiempo, una investigación de unos 12 años sobre Cabrera, y hicimos precisamente en el Museo Nacional de Artes Visuales 2 exposiciones que colocan por primera vez a Cabrerita en el lugar en el sitial que merece en el panorama de la cultura plástica uruguaya, y que con esta inclusión en la colección se viene a reforzar. Como tú adelantabas, Cabrera estuvo 30 años internado
en la colonia Chepare, un poco en el Villar de Boy, después en la colonia Chepare. Sin embargo, no dejó de producir, de pintar. Pintaba antes, pertenece a ese grupo de la generación de 45 que iban a las tertulias de los cafés, del Sorocabana, del Libertad, del Yatasto. Y bueno, esa generación que por un tiempo lo continenta, después lo pierde un poco de vista y es cuando pasa a estar tanto tiempo internado, pero después sale de la internación y sigue pintando. Es decir, es un ejemplo de resiliencia y de un verdadero pintor, con calidades desde el punto de vista plástico, a mi parecer, que lo igualan a los grandes maestros de la pintura uruguaya. O sea, te compraron con la inclusión de Cabrerita, me te convencieron. Pero, por ejemplo, ¿cómo reaccionaste cuando supiste que no estaba Gurvich, José Gurvich? Bueno, no sé si está dentro de mi Dream Team. No sé, pero puedo mencionar otros nombres, ¿no? Sí. Que no están. ¿Cómo es eso? Y esto es un proyecto editorial. Los que estaban, me parecen que están bien, que son grandes artistas, que se caracterizan por haber dedicado su vida, ¿no? Y uno no puede pedir más que eso. ¿Es mi equipo ideal? No, yo elegiría otros, pero cada uno de somos todos directores técnicos en Uruguay, ¿no? Cada uno elegiría su propio, y está bien que así sea. Yo entendí además el criterio de Fidel, que está atado también a la posibilidad técnica real de tener buenos archivos y buenas reproducciones. Qué sé yo, quizás Amalia Nieto me hubiera gustado escribir sobre ella. No sé, hay otros, pero por ejemplo, no son tan conocidos. Humberto Causa para mí es un pintor increíble, pero tenía la mala, era tan exigente consigo mismo que cuando no estaba convencido quemaba las obras, entonces quedan 4 cuadros, 5 cuadros. Estremecedor ese caso, ¿no? Cosas así hacen que sea imposible hacer un libro como estos con Causa. Pero vuelvo a decirlo, la elección de Fidel me parece pertinente y bueno, son nombres insoslayables. En todo caso queda abierta la posibilidad de una segunda colección. Obviamente, esto no está cerrado para nada. Es una primera aventura que ojalá nos acompañen a seguirla, a continuarla. Depende del público. Depende del público. Por ejemplo, sí, de los que nos están escuchando en este momento. Sí, y modestamente creo que el propio Pablo Teo Roca nos dice que su tarea fue hacer una pequeñísima introducción una breve introducción, que es muy linda introducción, porque habla de la biografía de la persona, elementos fundamentales, pero tira ahí 2 o 3 cositas sutiles respecto a cómo mirarla, sí, la pintura de la... Ese me parece un agregado fundamental, o sea, a uno le pasa, ¿no? A veces cuando vas al museo que necesitas como una explicación y uno lo observa distinto cuando primero mira un cuadro y después cuando ve la explicación del contexto, de lo que quiso... Y eso lo tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, me detuve hoy en La Paraguaya, cuadro típico de Blanes, ¿no? Dice, la Paraguaya personifica la República. Es una alegoría de la patria ultrajada por la guerra de la Triple Alianza. También, en triple condición, es la viuda, la madre y la hija que ha quedado abandonada entre los despojos de sus seres queridos. Todos los símbolos de la resistencia han claudicado. El fusil inútil en el suelo, un libro despedazado, la bandera cual mortaja que cubre el rostro de los vencidos, el campo yermo, ganado por las aves carroñeras, es el escenario del horror y del exterminio. Una imagen de hondo patetismo pintada en sus detalles reveladores de tal manera que resulte difícil de olvidar. Y vaya si lo es así, ¿no? La Paraguaya. Pero qué potente la descripción y las cosas a contemplar, ¿no? Así que me parece que eso es un trabajo fundamental, porque de alguna forma hace accesible también para quienes no son
especialistas en el tema y simplemente quieren aprender más del artista, de dónde poner el ojo, de dónde mirar y aprender de ese contexto también en el que hizo la obra. Yo siento como que Tiago a veces está como escondido en esta obra y aparece de una forma sutil, delicada, y por ejemplo, cuando habla de Solari y habla del carnaval del interior, el carnaval de Fragmento, yo soy del interior, también sé lo que son los carnavales del interior, esa cosa tragicómica que de alguna manera a veces parece, hablando de Solari y esas máscaras, esos seres que se desfiguran. Dice Pablo, su obra propone una visión del carnaval y del refranero popular como metáfora de las relaciones humanas. Toda la obra de Solari es un juego entre lo real y lo aparente, donde la naturaleza irracional del hombre y de la mujer se transforma en una de las principales vías para alcanzar su verdadera comprensión. Le dio al carnaval del interior de Solari la real dimensión de algo que trasciende lo meramente pictórico, popular, y si no se pone, habla del drama humano. Y eso es tu beta de poeta. Porque si no, sospecho que no saldría así. Te voy a pedir un aumento, porque me estás halagando mucho. Ah, pero dale, ahora le toca a Pablo recoger a partir de estos comentarios lo que decía Romina, lo que decía Alcides. La colección es una invitación a ir al museo, ¿no? O ir a los museos y a perderle miedo a ver las pinturas, ¿no? Hay muchos mitos en torno a eso. Yo trabajo en un museo y me doy cuenta de que las personas piensan que tienen que tener un bagaje cultural muy vasto para poder disfrutar de la pintura, y no es así. O sea, se puede disfrutar, pero cuanto más información tengamos acerca del contexto, disfrutamos un poquito más. Y bueno, yo traté de acompañar las obras con algunas, no todas, porque no hay que abusar, no hay que intervenir, estar siempre entre medio, entre el que observa y el artista. Yo me fijé, por ejemplo, el desembarco de los 33 no está. No hay ningún comentario más allá de alguna cita del mismo Blanes, si no me equivoco. Ahí va. En algunos casos hicimos eso también. Tratamos de encontrar alguna cita de algún crítico o una referencia que fuera un conocedor del tema o del mismo artista para iluminar su propia obra. Pero son intervenciones que intentan ser mínimas e intentan ser orientadoras, abiertas. No hay... la crítica ahora dejó de creer en términos absolutos y en ser una especie de balanza que inclina para lo que está bien y para lo que está mal. Es otro papel de la crítica, más analítico y tal vez más poético, ¿sí? En el sentido de invitar al disfrute de la obra, ¿no? Y no tanto a la cuestión intelectual, que también la tiene, pero no es tan importante. En la pintura el artista se expresa de un modo no verbal y nosotros accedemos primeramente a esa obra de un modo no verbal también, un modo emocional, un modo en donde miramos con todo el cuerpo, disfrutamos tratando en el caso de Blanes, por ejemplo, la capacidad que el tipo tenía de recrear los terciopelos, los diferentes colores del atardecer, del humo de las fogatas. Es algo asombroso que se disfruta sin tener ningún bagaje teórico. Claro. Estaba mirando mensajes de los oyentes y me causó gracia de Alicia, que dice: yo quiero, resérveme uno, les quedan 9.999. Incluso me manda su documento. Pero después, como que toma una precaución, manda un segundo mensaje: ¿está Carlos Federico Sáenz? Porque yo lo amo. Sí, efectivamente está, ¿no? Y ya lo voy a utilizar a Tiago. Como él no le gusta elogiar, yo aprovecho para... Dice de Carlos Federico Sáenz, en sus composiciones, dice Tiago, ¿no? En sus composiciones pinta como en un arrebato de intuición con toques rápidos y magistrales, como que
cuestión visual, como que fuera volando. Es, lo sostiene Thiago, el más lúcido y virtuoso de la generación del 900. Afirmación que adquiere una trágica dimensión cuando pensamos que murió con tan solo 22 años. Sí, está Carlos Federico Sáenz. ¿Cómo hace Alicia, que recién mandaba el mensaje, para acceder a la colección? Creo que ya lo hemos estado comentando, pero en nuestra web, en radiomundo.uy, van a encontrar un banner de maestros de la pintura uruguaya. Tienen que hacer clic allí y van derecho a Banda Oriental y se encuentran allí con más información. En primer lugar, más información, videos, etcétera. Está muy ilustrativo. Y bueno, y después sí, la opción de ir a el precio promocional ese, ¿no? Sí, será importante la pintura en ese diálogo con nuestro pasado, que Romina se fija en el desembarco de los 33 orientales. Porque vaya todo lo que hay en torno a un uruguayo frente a esa obra, digo. Ese diálogo demuestra que no andamos por mal camino. ¿Qué pasó? ¿Alguna pregunta más estaba quedando? No, le preguntaba al CIDE los desafíos que tenía respecto a, habló de lo que implicaba, ¿no? Por la calidad y demás, el buscar las obras, o sea, el desafío que se les había planteado, sí, desde el punto de vista de derechos de las obras y demás, ¿cómo había sido en ese sentido? No, ahí tuvimos el respaldo total del Museo Nacional de Artes Visuales, pero por supuesto que en algunos casos, por sugerencia tanto de Esclavos, pero especialmente por Pablo, Thiago Roca, fuimos directamente a Confamilia, por ejemplo, que ya debería agradecerles, pero no tengo la enumeración acá cabalmente, pero recuerdo, por ejemplo, que recurrimos a la familia Solari, específicamente, creo que a la familia Torres también, después hay distintas colecciones particulares. Perdón, hay un galerista que está especializado en Cabrerita, a la cual también le tuvimos que pedir la imagen. El tema es que no simplemente se trata de tener los derechos de reproducir el cuadro, sino que hay que fotografiar muy bien y con alta calidad, claro. También hay todo un trabajo técnico que de repente con una obra que está en Fragmento, por ejemplo, a veces se hace un poquito engorroso. Pero pero el respaldo del Museo de Artes Visuales es fundamental en esto. ¿Cuál es el tema en estos minutos? Maestros de la pintura uruguaya. Ediciones de la Banda Oriental está publicando una colección de 10 tomos dedicados a 11 artistas nacionales, con reproducciones de alta calidad de sus obras, con textos que aportan datos biográficos, pero también comentarios y herramientas para que el público pueda apreciar mejor estas pinturas. Estamos charlando esta mañana con Alcides Abella, director de Ediciones de la Banda Oriental, y Pablo Thiago Roca, investigador, crítico, director del Museo Figari y autor justamente de los textos que acompañan estas páginas. Una puntualización antes de seguir. Yo tenía la duda, incluso ahora cuando hacía la introducción, ¿cómo llamo a cada uno de los tomos, ¿no? Libros, fascículos, capaz que es el momento de describir cómo es cada uno, ¿no? Es un formato, tiene el formato tipo revista, es decir, estamos hablando de 28 centímetros de base por 50 de alto, es un formato grande, que permite una muy buena reproducción de las imágenes. Muy buena reproducción y en algo manejable, no enormes espacios de papel. Reitero, es un formato tipo revista, son 50 páginas en un papel de alto gramaje, de muy buena calidad, lo cual lo convierte prácticamente en libro. Después son libros, son tomos, fascículo creo que no, sería más delgado el fascículo, pero son un tomo en el cual se aborda cada uno de estos autores, salvo algún volumen doble, pero eso. Yo me detengo en dos de los aspectos que mencionaste, de los varios que habría que resaltar. Uno, el papel, dos, la impresión, y bueno, y junto con eso los colores, ¿no? Impacta, realmente impacta, no es un material cualquiera que uno tiene en sus manos, ¿no? Sí, me alegra, y me consta que tú, Emiliano, no sos un tipo de que acepte fácilmente la calidad de las cosas. Quizás lo que no lo conoce sabe que es muy exigente Emiliano en el trabajo. Sí, es una belleza, es una belleza. Creo que eso logró un excelente, son muy agradable ojearlo. Y reitero, ojear esto es ojear, imágenes que nos hablan y nos dicen
de muchísimas cosas. También aclarar por las dudas que de cada uno de estos tomos se hicieron 1000 de cada uno. Esa es una por precisión lo tanto, importante. Cuando se agotan esos 1000, se agotan y no tienen reedición. Prevista. El número de 10.000 que yo di hace un rato puede prestarse a confusiones. Son 12 autores en 10 tomos, pero de cada tomo se hicieron 1000. En total sí son 10.000, pero... O sea, la colección es de 1000 ejemplares. Exactamente 1000. Es la colección única, 1000 colecciones. Entonces estamos hablando de una cantidad realmente limitada, como quedó dicho al comienzo. No es limitada. ¿Y por qué? A ver. ¿Por qué? Porque eso es una cuestión a la cual no tengo una respuesta cabal, pero de alguna manera ya nos pasó cuando hicimos el libro de Gabriel Pelufo, Historia de Pintura Uruguaya, y hay algunas cosas parecidas, que curiosamente el arte no es tan fácil, no hay tanto público que tenga el hábito de recorrer museos, de recorrer los espacios. Montevideo tiene maravillosos museos, desde el Museo de Arte Visual, el Blanes, el propio Gurbi, Torres García, o el propio museo del Figari, donde allí se van a encontrar con los negros, los tambores, los araos, los conventillos. Todo ese disfrute, no es habitual que muchísima gente participe de eso. Entonces, de alguna manera, el público para el arte no es un público excesivo. Vamos a probar con esto si efectivamente... una experiencia interesante. Es un desafío que nos gusta el desafío, sabemos que... Vamos a mojarle la oreja a los oyentes. Sí, y a los técnicos del mercado, que siempre, los libreros, que me dicen, mirá que no es fácil vender arte, que todo el otro, además. Pero sí, yo creo que hay que encontrar el camino, hay que encontrar la beta, para que la gente accede a este mundo maravilloso que es el arte uruguayo. El ciclo Arte UI en Perspectiva que venimos desarrollando acá desde el año 2020 demuestra que hay un público, ¿eh? Por lo menos hay una sensibilidad, hay cantidad de personas que incluso no tenían nada que ver con las artes plásticas y que se han ido volcando, interesando, preguntando, descubriendo a partir de la presencia de los artistas que invitamos toda la semana. Y seguramente los debemos felicitar, pero es una rareza que claro, que un medio se ocupe del arte con tanto entusiasmo. Miren el panorama de la prensa oral, escrita, televisiva, y no es fácil encontrar este espacio. Pablo, a ver, para el oyente que quiere saber más sobre la colección, cuando se enfrenta a uno de los capítulos, a uno de los tomos, lo que está recogido de la obra del autor, ¿muestra su evolución a lo largo del tiempo? ¿Es un panorama de su creación? Sí, en la mayoría de los casos sí. Tendría que ver cada uno, recordar... pero en el de Blanes, por ejemplo, veíamos que están como los grandes éxitos, ¿no? El Juramento, la Paraguaya, un episodio de la Fiebre Amarilla, pero también hay bocetos. Hay bocetos y hay alegorías no tan conocidas. Sí, yo creo que sí, que casi todos los no están ordenados cronológicamente las imágenes, ¿no? Pero sí es un muestrario bastante completo de cada artista. Por ejemplo, de Cunio está también su etapa Cunio Perinetti, cuando él incurre en la abstracción, se pone a dibujar cuadros abstractos, ¿no? Eso también está representado. Y sí, la mayoría también, por ejemplo, en el caso de Petrona Viera hay pinturas y hay grabados. Que quizás el público no los conozca tanto. Yo creo que sí, que el lector se va a enfrentar con un material completo y visualmente muy completo, muy abarcador, porque tiene muchas imágenes. Yo no sé cuántas hay por tomo, pero hay más imágenes que textos, por suerte. Entre nosotros, también te digo que solo Figari, por ejemplo, tiene más de 3.500 óleos sobre cartón. Por lo tanto, como se imaginan, recoger eso es casi imposible. Nosotros, Fidel propuso una primera selección, pero el señor que fue simplemente el propio Pablo, dijo, ¿y si cambiamos por si agregamos también tratando de mejorar la propuesta?
pero sí, se intentó reflejar lo mejor posible a cada pintor. Ya que mencionaron a Petrona Viera ahora, es uno de los dos nombres femeninos, ¿no? Sí. Si consideramos después a Leonilda González, que está en el libro con Antonio Frasconi. ¿Cómo se explica esto? Bueno, la respuesta la tiene Fidel, que hizo la curaduría. Vuelvo a decir, no es mi Dream Team, pero todos los que están bien. No sé qué decirte, me parece que tanto Petrona como Leonilda merecen estar en esta colección. ¿Qué pasa con las mujeres en la historia de las artes plásticas uruguayas? Sobre todo en este periodo largo que trata de cubrir esta colección. Y tuvieron un papel fundamental, ¿no? Y pocas veces reconocido. El caso de Petrona, por ejemplo, ella gana un premio con una pintura de gran formato, composición, o retratos en el jardín, y ese primer premio recibe críticas bastante duras para la época, y además es compartido, se lo dan compartido, no se lo dan a ella sola, se lo dan ahora no me recuerdo ahora con quienes lo comparte. Fue tan duro ese golpe que Petrona no vuelve más a pintar en formatos grandes. Decide no volver a pintar más en gran formato. El museo, reivindicando esa pintura, la restaura y ahora forma parte de la colección permanente, se muestra todo el tiempo o muy seguido. Y respondiendo a tu pregunta, sí, la mujer siempre ha tenido en la historia de la pintura uruguaya un papel menor, creo, que el que merece. Es una cuestión histórica, es innegable, y bueno, a poco se ha ido revirtiendo ese tema. Leonilda González, quizás es de estos nombres que hemos estado manejando el que le suene menos a los oyentes. A ver, ¿podemos dar algunas pinceladas sobre esta artista? Leonilda, que de todos los que están en esta colección, es el único artista que conocí personalmente, que traté y amisté con Leonilda. Es un referente, ella es la fundadora del Club de Grabado de Montevideo, y es esencialmente, pese a que eso fue un motivo de largas discusiones con Leonilda, que tenía un carácter terrible, esencialmente es grabadora. Ella revolucionó el grabado, no solo con una manera de grabar hacia silografía, que es el grabado en madera, muy personal, que deja ver muchos grises. El grabado es una técnica muy utilizada, sobre todo en los años 20 en Uruguay, porque servía para ilustrar revistas y además tenía una función así como fiduciaria de la prensa, pero también se usaba mucho, venía desde Alemania, desde los expresionistas, la idea de que el grabado tenía que ser blanco y negro, con grandes contrastes. Y Leonilda introduce en el 53, cuando funda el Club de Grabado de Montevideo, una técnica muy personal, que es ella hace una incisión con un cuchillito con poco filo, que hace que la tinta penetre en diferentes grados sobre el surco que deja la incisión, y después cuando se estampa eso en papel genera muchos grises. Y tiene una temática, además, Leonilda, grabada por series, muy rebelde y muy política en el sentido amplio de la palabra, con una serie estupenda que se llama Las novias revolucionarias, que es del 68, o sea, en 1968. Estamos hablando de mujeres vestidas de novia que tienen armas y que se enfrentan a la represión y militar y al poder. Sí, es muy removedora.
¿no? A quien la mira no lo deja indiferente. Es raro, ¿no? Sí, es un trabajo raro, entre comillas. Sí, para la época fue muy, muy potente. Y Leonilda además tuvieron un trabajo como gestora, después ella va al exilio, pero durante 20 años, desde el 50 hasta el 70 y pico, ella dirige el Club de Grabado de Montevideo, que fue una experiencia en el marco de lo que era el movimiento cultural independiente y todo el sistema clubista, estaban los círculos de lectores, los cineclub, todo un movimiento que pensó la cultura enfocado en las clases medias, y que realmente tuvo una incidencia increíble. El Club de Grabado llegó a sacar 4.000, un tiraje de 4.000 grabados, cada grabado original, que se distribuían en sus socios por mes. Es algo que el Club de Grabados de Brasil y de México envidiaban y se preguntaban cómo hacía. Se parece al sistema de lectores de la banda oriental, ¿no? O el Club del Libro que inventó Rubén Castillo. Pero es tan formidable eso del Club de Grabado, porque la gente debe recordar el almanaque del Club de Grabado. Cada fin de año, cada diciembre, se juntaban todos los grabadores y cada uno para cada mes proponía una imagen, y el Club de Grabado, el almanaque del Club de Grabado tenía una imagen mítica que se vendía en la feria además. Pero la historia está viva, porque por la calle Sarandí, acá en Montevideo, cerquita de acá, en la calle Sarandí hay un señor que vende las imágenes del Club de Grabado. Por lo tanto, de alguna manera todo eso sobrevive. Sí. De alguna manera sobrevive. Y estuvo 50 años el Club de Grabado, y Leonilda, buena parte de ellos, fue el alma mater del club. O sea, que no solo tiene una obra importante, sino como gestora, lo que hoy llamamos gestora cultural, es también una personalidad a tener en cuenta. Bueno, ahí tienen algunos datos nada más, una aproximación rápida a Leonilda González, una de las firmas protagonistas de esta colección Maestros de la Pintura Uruguaya de Ediciones de la Banda Oriental. En perspectiva. Ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X. Aprovecho ya casi en el cierre de esta conversación para hacerle llegar a los oyentes una invitación. El próximo martes, tendrá lugar una presentación formal de esta colección Maestros de la Pintura Uruguaya en el Museo Nacional de Artes Visuales, a la cual todos los oyentes interesados pueden asistir. Quedan calurosamente invitados. Vamos a publicar los detalles en las redes sociales de En Perspectiva y Radio Mundo, y también, bueno, cuando publiquemos esta nota, al pie del audio, del video, van a tener todos los datos. ¿Pablo? No. ¿Tú vas a estar ahí? Le agradecimiento. Sí, yo voy a estar. ¿Alcide vas a estar ahí? Sí. Enrique Aguerre va a estar ahí. Va a estar ahí. Agradecer especialmente a Enrique, que ha abierto las puertas del museo, y es una figura importante también en este proyecto. Bueno, Alcide Sabella, Pablo Thiago Roca, gracias por visitarnos. Felicitaciones por este trabajo, gracias. Por este proyecto que se concreta y que ahora queda a disposición del público, ¿no? Justamente, por ahí termino. Los oyentes saben, ya lo hemos dicho, lo van a escuchar en las promociones. Para En Perspectiva, para Radio Mundo, es un honor auspiciar semejante iniciativa. Estamos en esto, y por eso es que en nuestra web ustedes tienen esos banners de Maestros de la Pintura Uruguaya, que les permiten llegar a la ampliación de la información, pero sobre todo al acceso a la compra con condiciones especiales, ¿no? Sí, y además es una preventa exclusiva para los oyentes de Perspectiva, ¿no? Por eso, ténganla en cuenta, les sugerimos que aprovechen esa oportunidad.